Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos estado trabajando con sumas de Riemann, que en esencia lo que nos ayudan a hacer las sumas de Riemann es aproximar una función, el área bajo la curva, definida por una función, en el intervalo de A hasta B, usando pequeños bloquecitos que me forman rectángulos, ¿verdad? Es decir, estoy aproximando esta área con unos rectángulos. Los había comentado y creo que ya nos habíamos convencido de que estas aproximaciones mejoraban cuando nosotros incrementábamos el número de divisiones, ¿verdad? Si hacíamos más rectángulos, pues esta área se aproximaba de mejor forma. Eso viene explicado en el video de área bajo la curva. Entonces, cuando nosotros calculábamos, por ejemplo, la suma de Riemann con una división, la suma de Riemann con dos separaciones, con tres rectángulos, con cuatro, etcétera, nos dábamos cuenta que poco a poco estos números que nos van dando, ya se dieron cuenta que pues, a final de cuentas estos son números, se iban acercando a cierto número. Ese número al que se acercan es el área bajo la curva. ¿Ok? ¿Qué significa? ¿Qué les recuerda esto que estoy diciendo? Que estos números se van acercando a otro de acá. ¿Qué les recuerda de su cálculo, de su curso de cálculo diferencial? Pues les debería de recordar el tema del límite, ¿sí? Es decir, cuando tomamos el límite, cuando n tiende a infinito, de una suma de Riemann, esto va a ser igual al área bajo la curva. Pero ahora sí, estas que eran aproximaciones, cuando tomamos el límite, nos va a dar el valor exacto, ¿sí? Ahora, perdón. Ahora, hay que reconocer que hay un detalle aquí. Cuando nosotros hacemos la división en pequeñas regiones del área bajo la curva, cada una de estas sumas lo único que hace es dividir cada vez en más partes esta región. Por ejemplo, la primera nada más me dice que tome una región que consiste de solamente una separación. Es esta de aquí, es solamente un intervalo. La segunda nos dice tomen dos intervalos, por ejemplo, aquí serían dos intervalos. La tercera me está diciendo tomen tres intervalos. Sería algo como de este estilo. Los intervalos que estamos tomando nosotros y en lo que respecta al resto del curso, pues van a ser intervalos del mismo tamaño. Es decir, este va a tener delta x, este va a valer delta x, delta x. Todos tienen el mismo tamaño. Pero no es necesario que todos tengan el mismo tamaño. Nosotros lo vamos a estar usando así nada más porque es más sencillo. Pero tienen que tener presente de que no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño. Pueden ser intervalos así todos irregulares. Ajá. Pero pues eso es algo más complicado, ¿no? Que estarlos tomando todos del mismo tamaño. El asunto es que cada vez que van tomando una suma con una n más grande, el número de separaciones que van a tener aquí pues va aumentando, ¿verdad? Va aumentando de 2 a 3, de 3 a 4,
etcétera. Una regla para llegar a este valor, que es el área bajo la curva, es que vayamos aumentando el número de separaciones que estamos usando para calcular esta suma, ¿sí? Es decir, cada vez tengamos más rayitas aquí pintadas. Pero hay una condición adicional, que todos los espacios, todas las regiones de la curva, bajo la curva, empiecen a dividirse. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no puedo ir agregando rectángulos nada más en una parte. Los tengo que agregar y distribuir en toda la región que me interesa calcular. Porque imagínense que nada más los estoy agregando en esta región. Es decir, empiezo a agregar rectángulos para cada vez ir incrementando esta n. Pero todos estos rectángulos los empiezo a poner acá. Entonces esta área de la derecha, que no cuenta con ninguna división, pues no se va a poder aproximar de forma correcta al área bajo la curva conforme vaya agregando, conforme la n vaya creciendo, si es que todas las divisiones las estoy poniendo acá, ¿verdad? Esta va a quedar igual. Entonces una condición, y esto se va a expresar escribiéndolo de esta forma, que la delta x tiende a 0, es que cualquiera de estas delta x que voy a tomar en esta partición, todas se tienen que estar yendo a 0. Es decir, cada vez estoy tomando rectángulos más chiquitos. Si tengo uno que no está cambiando, entonces esta, por ejemplo, esta delta x 5 le voy a llamar a la de esta región de aquí. Si en esta no le estoy agregando ninguna división como lo estoy haciendo de este lado, pues esta de aquí no está cambiando. Entonces conforme la n va creciendo, y si no le agrego nada de este lado, ninguna división, esta delta x se mantiene igual. Entonces esta delta x no tiende a 0. En cambio, si le empiezo a agregar cada vez más y más divisiones a todo esto, pues entonces esta delta x se va haciendo más chiquita, porque son rectángulos cada vez más delgados, ¿sí? Entonces este límite tiene dos condiciones: que la n tiende a infinito y que esta delta x se va a 0. Estas son las dos condiciones que vamos a imponer a las sumas de Riemann para que nos dé el área bajo la curva. Conceptualmente esto es lo que significa: que toda el área bajo la curva va a ser dividida por rectángulos cada vez más pequeños, ¿sí? Entonces, a ver, ¿sí está claro cómo es un proceso de límite el que está involucrado aquí para encontrar el valor exacto del área? Porque recuerden que la suma de Riemann, que es la Sn, es una suma que va desde i igual a 1 hasta n de f de x y igual a nx y asterisco por la delta x, y el límite cuando la n tiende a infinito y la delta x tiende a 0 nos va a dar el área bajo la curva. Pero esta operación en particular tiene un nombre muy concreto que se llama integral definida, ¿sí? Este límite, el límite de una suma de Riemann, es la integral definida, ¿sí? Entonces vamos a empezar a calcular integrales definidas usando esta definición. Vamos a calcular una suma y después vamos a calcular el límite de esa suma bajo estas dos condiciones. Y lo que sea que vaya a resultar, si el límite existe, entonces eso es lo que vamos a llamar la integral definida de f en el intervalo de a a b. ¿Ok? Vamos a hacer ejemplos para que vayan relacionando estos conceptos.
Por cierto, ¿ya vieron el video de la notación de suma? Sí, ¿Sí? Es importante que los vayan viendo, ¿eh? Porque este, en las sesiones en vivo les puedo mencionar las cosas, pero me parece que es más completo lo que les estoy mostrando en el video. Si quieren, hacemos algunos ejemplos de esa sección y luego regresamos a esto de la integral definida. En las en la notación de suma vamos a tener algunas reglas de la notación de suma. Una regla es que la suma desde k igual a 1 hasta n de una constante va a ser igual a n veces la constante. ¿Sí está claro eso? ¿Por qué? Pues porque esta suma final, al final de cuentas, lo que nos está diciendo es van a sumar n veces esta c, es decir, c más c más c más c, etcétera. ¿Cuántas veces? Pues n veces. Aquí esta n acá arriba me está diciendo que voy a sumar esto n veces. Y esto es igual a pues n veces c. Por eso este es el resultado. Entonces la segunda regla es también muy sencilla. Me dice que desde k igual a 1 hasta n de esta suma, si se fijan aquí no aparece el subíndice k. Por eso digo que esta es una constante, porque esta no va a ir cambiando conforme el índice k vaya cambiando desde 1, 2, 3 hasta n. Este de aquí no va a cambiar para nada, porque no depende para nada de la k. Pero aquí sí tengo el producto de dos factores, una c por una a subíndice k. Esta sí va a ir cambiando, pero esta de acá no va a cambiar. Es decir, la c es una constante. Entonces cuando se topan con una expresión en una suma de este estilo, la pueden reescribir sacando la c fuera de la suma. Esta sería la segunda regla. ¿Okay? La tercera regla se trata de cuando tienen una suma, por ejemplo AK más BK. ¿Sí? Dentro de la suma les aparecen dos términos que se van sumando y los dos dependen del subíndice K. Bueno, de hecho podría haber sido, aunque no dependan del subíndice K, lo importante es que aparecen sumados. Esto va a ser igual a la suma de K, desde K igual a 1 hasta N de acá, más la suma desde K igual a 1 hasta N. Es decir, esta suma de suma de dos elementos la pueden descomponer como dos sumas. Ay, perdón, aquí me falta escribir. B, subíndice K. Las pueden separar como dos sumas independientes. La cuarta regla, no, me parece que ya son todas. ¿Sí? Estas son las tres reglas que vamos a estar usando. ¿Sí? Entonces esto viene en el video, por si lo quieren volver a revisar. Y vienen algunos ejemplos. En el video también vienen algunas fórmulas que vamos a estar usando ahorita para el cálculo de sumas de Riemann. Por ejemplo, viene la suma desde k igual a 1 hasta n de k. ¿Esto que es? Pues es 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. Había una fórmula que nos decía cuánto vale esto sin tener que hacer la suma, y nos decía pues que tomen n y lo multipliquen por n más 1 y lo dividan entre 2. ¿Sí? Entonces esta sería la primera fórmula.
La suma desde k igual a 1 hasta n de esto es igual a n por n más 1 sobre 2. Por ejemplo, si tienen una suma desde k igual a 1 hasta n hasta 100, pues en lugar de escribir toda la suma desde 1 hasta 100, pues sustituyen la n igual a 100. Es decir, van a tomar 100 por 100 más 1 entre 2 y ese va a ser el resultado de la suma. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso sería 50 por 101, que es igual a 5050. ¿Ok? Este es el resultado de esta suma usando esta fórmula. Esta se llama fórmula de suma de Gauss. Va a venir en el video, les muestro otra fórmula que estaremos usando, que en lugar de que sea k, ahora aparece k al cuadrado. Esto es tomar 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta n al cuadrado. El resultado de esto es n por n más 1. Ahí, lo voy a escribir acá abajo. Es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. ¿Sí? En lugar de tener que estar haciendo la suma, pues simplemente se fijan en dónde termina la suma y sustituyen la n aquí. Pero es una suma que empieza desde 1, termina en n. Una tercera fórmula que vamos a estar usando es esta de aquí. En lugar de que vaya al cuadrado, va a ir al cubo. Al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, etcétera. Esto va a ser igual a n por n más 1 entre 2 y todo esto elevado al cuadrado. Esa es la tercera fórmula que vamos a estar utilizando. Existen fórmulas para expresiones más complicadas, pero no las vamos a necesitar para este curso. Existen fórmulas para cosas de este estilo. K a la potencia m. En el video les doy una referencia para este tipo de fórmulas, la pueden buscar, pero en realidad no la vamos a estar usando. Nada más vamos a estar usando estas tres. ¿Sí? ¿Tienen preguntas? No. ¿No? Ok. Entonces vamos a ver ahorita pues, cómo se usan todo este tipo de reglas y fórmulas que les estoy mencionando. Por ejemplo, si tienen una suma desde k igual a 1 hasta n de k al cubo más 2, ¿esto qué va a ser igual? Pues por ejemplo usando la regla número 3 de la regla de la suma que les acabo de mencionar, esto lo puedo reescribir como la suma desde k igual a 1 hasta n de k al cubo más la suma desde k igual a 1 hasta n de 2. Y ahora usando la primera regla que les mencioné hace rato de la suma, esta de aquí la podemos escribir como la suma desde k igual a 1 hasta n de k al cubo más 2 veces n. ¿Sí? Ya me quito la suma y lo dejo expresado en términos de la m. ¿Sí? Porque ya sé cómo sumar n veces 2 pues es multiplicar 2 veces n. ¿Okay? Y para esta última que aparece aquí, la suma desde k igual a 1 hasta n de k al cubo, pues ya sé que hay una fórmula que va a decir que esta de acá va a ser igual a n por n más 1
entre 2 y todo esto elevado al cuadrado más la docena, ¿sí? Entonces esto es el resultado de esta suma de aquí. ¿Ok? ¿Tienen preguntas? Maestro, cuando un número está solito, se multiplica por n, ¿verdad? Siempre. Sí, sí. Voy a procurar escribir esto entre paréntesis para que se entienda que todo esto es lo que se está sumando. Porque, por ejemplo, si... Y eso también deben de tener cuidado ustedes al momento de escribirlo y no cometan errores. Porque, a ver, esto así como está escrito, ¿qué significa? ¿Que hay una suma aquí o que hay una suma hasta acá? ¿Verdad? En cambio, si le pongo el paréntesis, pues ya queda más claro, ¿verdad? Que esto es lo que se está sumando y no que nada más se está sumando el primero, ¿verdad? Como si lo hubiera puesto así. Esto de aquí y esto de acá pues son cosas distintas, ¿verdad? Porque me está diciendo a 2 súmale la suma de k al cubo desde k igual a 1 hasta n, mientras que acá me está diciendo suma k al cubo más 2 desde k igual a 1 hasta n, ¿sí? Entonces estas cosas pues sí son cosas diferentes, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado con la escritura, por eso ahorita le puse un paréntesis acá arriba. Y sí, cuando aparece un número que es un término que es una constante, como en este caso resultó ser el 2, pues nada más lo multipliqué por n, ¿ok? Pero deben de tener cuidado porque la suma desde k igual a 1 hasta n de 2 es 2 por n, porque estoy realizando n sumas. Esto es 2 más 2 más 2. Aquí aparece n veces el 2. Pero si yo hubiera cambiado esto, en lugar de empezar en 1, que empiece en 3, esto ya no va a ser 2 veces n, porque no voy a tener n sumas. Porque voy a empezar en 3. Les voy a mostrar un ejemplo. Si en lugar de n es 5, pues como empiezo a sumar desde k igual a 3, me aparece un 2. Luego para k igual a 4 aparece otro 2. Luego para k igual a 5 aparece otro 2. Y ahí termino, porque la suma me está diciendo que ahí termino. Entonces está apareciendo solamente 3 veces. Entonces esto sería 2 por 3. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Tienen que ver en dónde empieza y en dónde termina. En este caso, como empieza en 1, k igual a 1 y termina en n, pues ahí sí es 2 veces n. ¿Sí está clara la diferencia entre esto y esto de acá? ¿Cómo se importa dónde empieza? Sí, maestro, sí. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con esto, ¿sí? Y esto lo pueden consultar en los libros, ahí también viene explicado en los libros y vienen ejercicios. Yo creo que en la tarea les voy a dejar ejercicios de este tipo de sumas para que practiquen. Entonces, a ver, ya vimos cómo se pueden usar las reglas de la suma y las fórmulas para sumas de este estilo. ¿Okay? ¿Cómo me dan una expresión cerrada en términos de la n? Entonces, para qué me está sirviendo esta expresión que estoy encontrando? Pues por ejemplo, si tengo una suma desde k igual a 1 hasta otra vez 100 de esta expresión, pues en lugar de empezar a escribir 1 al cubo más 2 al cubo más 2 más 3 al cubo más 2, en lugar de empezar a escribir esto,
Pues este resultado ya me está diciendo, pues no hagas esta cuenta tan larga, nada más sustituye lo que vale la n en esta fórmula de aquí. La n vale 100, entonces 100 por 100 más 1 entre 2, y lo que te salga lo multiplicas al cuadrado y le sumas 2 por 100. ¿Sí? Nada más estoy sustituyendo el valor de la n en esta expresión. Entonces es la utilidad de este tipo de fórmulas, de la fórmula para esta, que fue esta de aquí. En lugar de hacer todas estas cuentas, nada más tengo que realizar esta cuenta de aquí, que es mucho más sencilla. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver dónde quedó. La suma de k más 2 veces k al cuadrado desde k igual a 1 hasta n. Mi consejo es que siempre empiecen a revisar en dónde empieza y en dónde termina para que vean si pueden aplicar las fórmulas. Es decir, si yo tengo algo de este estilo, pues no puedo aplicar la fórmula porque la fórmula está escrita cuando k empieza en 1 y termina en n. En este caso sí puedo escribir el resultado, que es este de aquí, pero en este caso de acá no. Obviamente ustedes pueden hacer álgebra con este tipo de expresiones para poder llegar a este resultado. Por ejemplo, ¿qué es lo que le faltaría a esta para hacer de la forma que les acabo de mostrar? Pues tendrían que sumarle, sería cuando k le falta cuando k es igual a 2 y k es igual a 1. Entonces cuando k es igual a 2 es 2 más 1. Esto sí es igual a k 1 hasta n de k, ¿verdad? Nada más que estos últimos dos términos, que son los que corresponden a 1 y a 2, se los estoy agregando a mano, y esto yo ya sé que es igual a n por n más 1 entre 2. Entonces si despejo esta expresión de aquí, puedo encontrar una expresión para esta suma. Desde k igual a 3 hasta n de k, pues es igual a n por n más 1 entre 2 menos 3. Este 3 de aquí lo estoy pasando para el otro lado. Entonces ya encontré una expresión para esta suma que va desde k igual a 3 hasta n de k. Nada más le resto este número aquí, que es 3. Sí, entonces pueden hacer este tipo de manipulaciones algebraicas cuando no tienen exactamente cuando no empieza en 1, cuando empieza en otro número por acá. Pueden a lo mejor hacer este tipo de trucos para encontrar una expresión para esta suma. ¿Sí? Piensen en eso, revísenlo con cuidado y convénzanse de que eso es lo que se puede hacer en este tipo de casos. Si no les queda claro o no, o se encuentran con alguna dificultad, pues me pueden preguntar a mí o a la profesora ayudante. Entonces, a ver, aquí se empieza en 1 y termina en n. Entonces, usando las reglas de la suma, pues para empezar esto lo puedo separar como la suma desde k igual a 1 hasta n de k, más la suma desde k igual a 1 hasta n de 2 veces k al cuadrado. Esta expresión todavía la puedo reescribir, todavía la puedo simplificar un poco más, como 2 veces la suma desde k igual a 1 hasta n de k al cuadrado. Entonces, si se fijan, estas dos sumas que me aparecen aquí las puedo reescribir usando las fórmulas que les di al inicio. La primera va a ser n por n más 1 entre 2, y la segunda va a ser, bueno, lo voy a poner acá abajo, n por n más 1 sobre 2 más 2 veces lo que me resulte de esta suma, que era, el cuadrado es n
por n más 1 por 2n más 1 entre 6. ¿Sí? Y bueno, esta la pueden simplificar un poquito más. N por n más 1 entre 2. 2 entre 6 es 3. Es 1 sobre 3, así. Y este sería el resultado de esta suma de acá arriba. Esto último es el resultado. ¿Tienen preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, entonces a ver, vamos a hacer un ejemplo de una integral definida usando sumas de Riemann y luego tomando su límite. Esto que les voy a decir sí lo tienen que aprender muy bien, porque de este tipo de ejercicios va a venir uno en el examen. Por ejemplo, en el examen puede aparecer que calculen la integral definida de 0 a 5 de x de x. Entonces recuerden que era la definición de la integral definida. Pues es un límite cuando n tiende a infinito y la delta x tiende a 0. Ahorita vamos a ver exactamente qué significan estas dos cosas y cómo las vamos a aplicar. ¿De qué cosa? Pues de una suma de Riemann. Esta es la suma de Riemann. Desde a poner i igual a 1 hasta n de la función evaluada en x y. Así lo voy a poner. Voy a usar sumas por la derecha. Yo les recomiendo que también usen sumas por la derecha para hacer este cálculo. Recuerden que no importaba qué tipo de suma de Riemann estaban usando. Todas, cuando tomemos este límite, nos tienen que llevar al mismo resultado. Mi recomendación es que usen la suma de Riemann la más sencilla. Por ejemplo, una suma por la derecha. Esta es la expresión de una suma de Riemann por la derecha. Si se fijan, ya no aparece la x y asterisco. ¿Ok? Ustedes tienen esa libertad de elegir sumas por la derecha, sumas por la izquierda, punto medio, la superior o la inferior. Mi recomendación es que usen esta de acá y se acostumbren a usar una, ¿sí? Para que después no se anden confundiendo. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Pues es el límite cuando n tiende a infinito y delta x tiende a 0 de la suma de Riemann, que va desde igual a 1 hasta n, de la función. La función en este caso es esta de aquí. Esto que aparece dentro de la integral, esta S como alargada, pues es el símbolo de la integral. Lo que aparece aquí adentro es el integrando, y esta dx pues nos indica cuál es la variable de integración. Este 0 es el límite inferior de integración y el 5 es el límite superior de integración. Esto nada más es estos números nada más nos están indicando el intervalo en el que vamos a calcular el área. Aquí estaría, por ejemplo, el intervalo AB, la función f de x. Por eso aparecería aquí la A, acá la B, f de x, dx. ¿Sí? Esto es esta área de aquí. En nuestro caso nos está diciendo vamos a empezar de 0 hasta 5. ¿Ok? Entonces la función f evaluada en x y f evaluada en x subíndice y, pues es igual a x subíndice y, porque la función f de x es igual a x. Entonces ponemos aquí x subíndice y por delta x. ¿Ok? Entonces primero vamos a calcular esta suma.
y después regresamos al límite. La suma desde i igual a 1 hasta n de xy delta x. La delta x es b menos a entre n, entonces sustituyo esta expresión acá. La suma desde i igual a 1 hasta n de xy por b menos a entre n. Pero b en este caso es 5 y la a es 0. Entonces la delta x es 5 menos 0, es 5 entre n. ¿Ok? Es decir, vamos a buscar la suma desde i igual a 1 hasta n de xy por 5 entre n. Ya sustituí el valor que tiene la b y el valor que tiene la a y me dio esta expresión de acá arriba. Ahora hay que sustituir una expresión para la x sub índice i. Si se acuerdan, ya les había dado una fórmula para la x sub índice i, que es igual a x0 más i veces la delta x. Usando la información que tenemos de este problema, sabemos que la x0 es igual a 0. ¿Por qué? Porque la x0 es donde inicia el intervalo. Estamos hablando, la integral va a ser sobre el intervalo que va de 0 a 5, la integral definida. Entonces este 0 que aparece aquí, pues es la x0. Entonces esta x1 es igual a 0 más i veces la delta x. Ya habíamos visto ahorita que la delta x es 5 entre n, entonces 5 entre n. Es decir, la xy es 5 veces i dividido entre n. Entonces puedo sustituir esta x sub índice i por esta expresión de acá. Esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de 5 por i entre n, que multiplica 5 entre n. ¿Ok? Esto lo escribo ahora como la suma desde i igual a 1 hasta n de 5 por 5 son 25 por i entre n por n, que es n al cuadrado. ¿Sigamos bien? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a usar ahora las reglas de la suma. Si se fijan, aquí tenemos varios factores, pero solamente uno de ellos involucra al índice de la suma, que es la i, ¿verdad? Esto lo puedo escribir de esta forma, como 25 sobre n al cuadrado multiplicando la i. Quiere decir que conforme va cambiando la i, desde 1, 2, 3 hasta n, esto que aparece aquí dentro de paréntesis no va cambiando, este se va manteniendo igual. Entonces esto es una constante en lo que refiere a la suma, y lo puedo escribir como la suma desde i igual a 1 hasta n de i. ¿Sí? ¿Sí están convencidos de que esto es esto de acá? Y finalmente observen esta suma de aquí. Esta se parece a la que había escrito hace rato, que es la suma es de k igual a 1 de k, que es igual a n por n más 1 sobre 2. Nada más que aquí, pues en lugar de usar la k, pues estoy usando una i, ¿verdad? Esto es igual a que a 25 sobre n al cuadrado por n más 1 entre 2. Ya sustituí esta suma por el valor que nos da la fórmula. Entonces esto lo puedo simplificar un poco y escribir como 25 sobre 2 por n entre n por n más 1 entre n. Ahorita van a ver por qué lo estoy escribiendo de esta forma en particular. Esta n y esta n las puedo cancelar y
y me queda como 25 sobre 2 por n más 1 entre n, y esto a su vez lo puedo escribir como 1 más 1 sobre n. ¿Ok? Entonces este es el resultado de mi suma, y eso es lo que va a aparecer dentro del límite que vamos a considerar ahora. Teníamos entonces que la integral definida desde 0 hasta 5 de x es el límite cuando n tiende a infinito y delta x tiende a 0 de una suma de la cual ya encontramos su resultado, 25 sobre 2 por 1 más 1 sobre n. La delta x era 5 sobre n. ¿Qué pasa cuando la n tiende a infinito? ¿Qué pasa con la delta x cuando la n empieza a crecer y se va hasta infinito? ¿Esto a qué número se acerca? Pues a 0, ¿verdad? Porque estoy dividiendo el 5 cada vez entre un número más grande, que es la n. Va creciendo, entonces esto tiende a 0. Entonces, cuando n tiende a infinito, esta condición de abajo, que la delta x se vaya a 0, se está cumpliendo de forma automática para esta expresión de la n. ¿Sí? Entonces, ya que comprobé que cuando pasa esto, sucede esto de manera automática, puedo escribir este límite ahora nada más tomando la n, cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 sobre n. ¿Okay? Es decir, nada más verifiqué que esto se estaba cumpliendo. Entonces este es el límite que hay que resolver. De su curso anterior de cálculo diferencial aprendieron a hacer límites, y hay reglas para trabajar con los límites. Una de las primeras reglas es que cuando tienen un factor que no depende para nada de la variable con la que se va a trabajar este límite, por ejemplo, este factor 25 sobre 2, que es una constante, lo puedo sacar del límite. Me queda 1, el límite de esta expresión de aquí, de 1 más 1 sobre n. A su vez, las reglas de los límites me dicen que esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 más el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n. Es decir, esta suma la pueden separar como la suma de los límites. Pero el límite de una constante, porque pues, es el límite de 1 cuando n tiende a infinito, es una constante, esto es igual a la constante, que es 1. Y el segundo límite, cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, pues esto va a ser 0. Entonces el resultado es 25, 25 por 1. Y pues ya encontramos el resultado que queríamos, que estábamos buscando. Es decir, la integral definida desde 0 hasta 5 de x es 25. Sí, ese es el resultado. ¿Tienen preguntas? ¿Dónde quedó el 2 que había puesto antes, maestro? Ay, Es que sí, antes perdón. era Sí, 25. perdón. Sí, se me olvidó escribirlo. Aquí está. Ah, gracias. Qué bueno que me mencionan eso, porque si no, tendré aquí un error. Sí, gracias. Este es el resultado, ahora sí. Es este 2 el que mencionaba, ¿verdad? 25 sobre 2, que lo saqué del límite y después ya lo dejé de escribir porque me equivoqué. Pero sí, es 25 sobre 2, 25 sobre 2, 25 sobre 2. Es el resultado. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar.